Entonces, empezamos. La experiencia del día de hoy, la experiencia número 6, es contemplada el concepto de lo que es energía mecánica, que ya lo habían visto desde la semana pasada, hasta también el contenido o la experiencia de momentum lineal, que fue justo lo último que han visto esta semana, incluyendo la clase el día miércoles o el día jueves, dependiendo del paralelo en el cual se encuentra. Entonces, la idea es hablar solamente en esta experiencia de lo que es la conservación de la energía y la del momento. El objetivo principal de la experiencia es que ustedes puedan estudiar el principio de conservación, tanto de la energía mecánica como la del momento, y poder ver ciertos criterios de conservación de este experimento. La primera parte es sobre una introducción, pero una introducción no del experimento, sino de un concepto. Si es que no alcanzaron a verlo o no lo han estudiado muy bien, el concepto de momento. Parece que tenés claro lo siguiente. Si nosotros tuviéramos un objeto o algo que estudiar, un sistema, hasta ahora ustedes saben, por la primera unidad del curso, que pueden describir esto por medio de fuerza, lo que es el diagrama de cuerpo libre, el modelo newtoniano de fuerza. Pero ese modelo en sí le interesa lo externo al objeto, el entorno, que es lo que es la fuerza. Y las fuerzas se centran más en cómo están orientadas, ya que son vectores. Pero en cierta medida no le interesa la parte del objeto, ¿cierto? La información intrínseca. Y para eso está el concepto de energía. Entonces, si nosotros queremos modelar una situación física, ahora, en esta experiencia y lo que hemos hablado que ustedes con sus profesores en la parte de cátedra, en las últimas 2 semanas, es que se puede medir mediante el concepto de energía mecánica y la del momento. ¿Ya? Permite analizar situaciones sin necesidad de conocer todos los detalles, sino que centrarse en el objeto, permitiendo obtener las informaciones que le interesan de mejor manera, más directo, ¿ya? Y no tanto preocuparse de las fuerzas externas o las cosas externas del objeto en sí, o el sistema. El momento lineal o cantidad de movimiento es una cantidad física que representa el movimiento del objeto en relación a su masa, a la materia, y a la velocidad de esta. Por eso, al momento lo describen con una letra P, y es simplemente la masa por velocidad. Recordando que la velocidad es un vector, de igual manera entonces el momentum es un vector. Y conlleva todo lo que han aprendido hasta ahora de vectores. Direcciones, descomposición, proyecciones, y todo lo demás de lo que es un vector. ¿Ya? Ambas representaciones, tanto de la energía como el momentum, permiten analizar la interacción del objeto o el sistema con fuerzas que actúan sobre él. Eso también lo habían visto en la parte del trabajo, que hay que entender que hay una relación entre la energía, el tipo de energía mecánica, y las fuerzas externas, que hay una relación ahí. Y en cierta medida está determinada por lo que es el trabajo. Y también hay relación entre energía y fuerza, pero eso es parte de cátedra, ¿ya? Mediante el trabajo o las energías potenciales o también energía cinética para el caso de diferentes situaciones. Si el objeto está subiendo, si se está moviendo, por medio de una fuerza externa, sería el trabajo, puede aumentar o disminuir su energía, pero todo eso va a estar determinado por fuerza externa, ¿ya? Incluyendo el concepto de impulso, que es lo último que deberían haber visto en esta semana, para el caso del momento lineal. Si no lo han visto o no lo han reforzado, pueden ver las clases de sus respectivos paralelos, o también, recuerden, donde yo subo estas clases, está la del paralelo número 6, que va al día y podrían verlo si es que les interesa. Esto entrega herramientas para establecer situaciones en las que estas cantidades se conservan, ¿ya? Como ejemplo, en el caso de un choque de 2 objetos, el momento lineal, si solamente consideramos los 2 objetos y nada externo, el momento lineal total se conserva, ¿ya? Al poder despreciar los impulsos de fuerza externa, solamente centrarse en esos 2 objetos. Pero la energía mecánica del objeto estudiado puede variar, ¿ya? Los choques donde la energía mecánica se mantiene constante se conocen como elásticos, y aquí vamos a explicar por qué podrían variar. Porque aunque no hubieran, imaginemos que estos son 2 objetos que van a chocar, y uno diría, pero si no hay fuerzas externas, ¿cómo va a variar la energía? El momentum sí o sí se va a conservar,
pero la energía puede ser que dependiendo del tipo de choque se conserve o no se conserve. Y para eso aquí se describe lo siguiente. Los choques en donde la energía mecánica se mantiene constante, que no varía, se le conocen como elásticos. En el caso contrario, si por ese motivo constatamos que hubo un cambio en la energía mecánica, que aún así, si no hay fuerza externa, cambia la energía inicial y final, va a ser a causa de una deformación de la energía interna. Puede ser que los objetos se unan, se deformen, que generen sonido. Todas esas son formas de poder cambiar la energía del sistema, ¿ya? Y a esos tipos de choques se le conocen como inelásticos. Entonces, bueno que reconozcan esas palabras. Los que son elásticos y los que son inelásticos, que acá está la descripción, ¿ya? Y en un caso muy particular de choque donde los cuerpos después de chocar se unen, imaginemos pelotitas de plasticina, que después que chocan no se separan más y siguen avanzando como si fuesen uno solo, en ese tipo de choque vamos a decir que es completamente inelástico, ¿ya? Esta experiencia, a diferencia de las últimas que han tenido, volvemos a las originales, a las guías de trabajo. ¿Qué significaba guía de trabajo? Que bastaba con que aquí pusieran los nombres de los integrantes, acá, Miguel, sorry, el número de integrantes, el rol, para identificarlo, y llenar simplemente las preguntas que se hacen acá. Si se les pide por ese motivo que adjunten un pantallazo, perfectamente pueden agregar acá. Este archivo recuerden que está en el aula, entonces lo pueden descargar, o también pueden crear ustedes su propio Word, en el cual no es necesario que escriban las preguntas, solamente que enumeren cuáles son las respuestas que tienen que trabajar. ¿Ya? Entonces eso. Y ahora recién vamos a hablar sobre el experimento y el procedimiento a seguir. Primero, centrado en la parte A. ¿Ya? La parte A es simplemente un experimento de energía mecánica, movimiento parabólico y roce del aire. Lo que ya conocíamos desde antes era el movimiento parabólico. Y por eso acá nos dan un link en el cual tenemos que ingresar de nuevo a estos tipos de simulaciones, que es el que pertenece al lanzamiento de proyectil. No los voy a mostrar porque este ya lo conocemos y sabemos, en cierta medida, voy a agregar una hoja, que esa simulación es simplemente variar una altura, variar un ángulo y generar un lanzamiento de proyectil. Podríamos medir el tiempo, posición, velocidad en cada uno de los puntos. Entonces lo dicen, ahora en la simulación, vuelve a utilizar la opción laboratorio, ¿ya? Que eso es importante, y con eso cumplimos la primera parte. Segunda parte, ubique la plataforma de lanzamiento a 10 metros de altura. ¿Dónde está acá la hoja? Ubique a 10 metros de altura. Después, la masa del objeto que vamos a lanzar es de 1 kilo. La aceleración de gravedad, 9,8. Recuerden que estos datos ustedes los manipulan dentro de la simulación. El diámetro de la bola con que lanzan el cañón es de 0,7 metros. Y realice, y esto es lo más importante, realice un lanzamiento con un ángulo, no le dicen ángulo cero, tiene que ser un ángulo distinto de cero, que haya un ángulo, una inclinación, y una rapidez inicial tal que la trayectoria sea completa en la pantalla. Que cuando saquen la fotografía de esta imagen o la imagen, se vea completamente la trayectoria. También les sugiero que no utilicen una con ángulo cero, porque es un caso muy particular, como ya hemos visto, o con un ángulo negativo. Utilicen uno en el cual puedan observar la trayectoria completa y se pueda observar desde el principio a fin. ¿Ya? Con eso cumplimos la parte 2. Y la parte 3 nos dice lo siguiente. Divida la trayectoria en 3 segmentos. Quiere decir, la trayectoria, esta es la trayectoria, lo que estoy marcando en morado, lo tengo que separar en 3 partes.
pero no al azar. Tienen que cumplir lo siguiente. Una de esas segmentos que solamente vaya subiendo. ¿Ya? Entonces aquí va solamente subiendo. Otro segmento, no es necesario que partan en 3 partes iguales, pueden ser pequeños pedazos. Otro segmento es que vaya bajando, pero sobre la línea de lanzamiento. Acá hay una línea que es imaginaria y nos pide que escojamos una sección que esté sobre esa línea, pero que vaya bajando. Y por último, otra sección que solamente vaya bajando y además debajo de la línea de lanzamiento. ¿Ya? Entonces tenemos esas 3 secciones. Ahora, en cada una de ellas, tome 2 puntos consecutivos en cada segmento. ¿Ya? Entonces, en cada segmento que ustedes escogen, toman, voy a usar otro color, toman 2 puntos consecutivos. ¿Ya? Y con esos puntos y con la herramienta para medir, que ya hemos hablado en lanzamiento proyectil, que había una cinta métrica, había una regla, había como un sensor que medía como la altura, supuestamente, y las posiciones. Con esas herramientas del laboratorio y con esos puntos, encuentre la rapidez media y la altura de cada segmento. En cada segmento tiene que calcular la rapidez media y en cada segmento la altura media. Entonces llena esta tabla. Segmento A, B, C. Usted le pone el nombre y le tiene que poner ahí en la imagen cuál es A, cuál es B, cuál es C. ¿Cuál es la rapidez media del primero? ¿Cuál es la rapidez media del segundo? ¿Y cuál es la rapidez media del tercero? Con ese valor de la rapidez media, usted puede calcular la energía cinética. Después, con la altura, que también se la pide, media, va llenando en cada segmento. Y con ese valor de altura media es capaz de calcular la energía potencial. Con la energía cinética y con la energía potencial, usted ya sabe, por medio de cátedra, que puede calcular la energía total. Paso 5. Adjunte una captura de pantalla que muestre la trayectoria utilizada, en la cual marque claramente los 3 segmentos que usted consideró y los puntos utilizados en cada segmento. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Esa es la parte A. Todo claro. ¿Todo bien? Entonces, esta es la parte A. Y nada más. Aquí yo les recomiendo que cuando terminen esta parte, paren un momento, vayan a tomar agua, olvídense que están haciendo experimentos porque lo que viene a continuación es otra cosa. ¿Ya? Uno tiene que diferenciar los experimentos. Ah, no, todavía falta el 6 y el 7. Pero es otra cosa. Y tomen atención cuál es lo diferente acá. A continuación, ya olvidamos esto, agregamos la imagen, llenamos la tabla y ya con esto terminamos. A continuación, hace exactamente lo mismo, pero en el laboratorio tiene que agregar resistencia del aire. Había un botón dentro de la simulación, en la parte derecha, en el cual usted podía agregar resistencia del aire. ¿Ya? Manteniendo, y para eso, si no sabe, manteniendo la altitud en 0. Ese valor permite aumentar o disminuir el efecto de la resistencia del aire, y si lo ponemos en 0, tiene la máxima resistencia posible. Y repite exactamente lo mismo. Que tome un ángulo, 10 metros de altura, con una bola que mida tanto, usted decide la velocidad, pero exactamente los mismos datos que en el anterior, separa en 3 segmentos, pone 2 puntos continuos, y calcula nuevamente la rapidez en cada uno, la energía cinética, la altura, la energía potencial y la energía mecánica. Nuevamente hago una captura de pantalla donde se vea marcado los 3 segmentos que considero,
los puntos de los 2 puntos de cada segmento, que complete los valores de la tabla. Y conteste las siguientes preguntas. Ahora, para terminar la parte A, explique la diferencia y similitudes, puede que no encuentre diferencia y solamente encuentre que sean iguales o no, del comportamiento de la energía en ambos casos, de ambas tablas, de ambos experimentos. Compare los dos experimentos con resistencia del aire y sin resistencia del aire. Y explique si son iguales o no respecto a la energía. Calcule el trabajo realizado por la fuerza de roce, la parte B. Calcule el trabajo realizado por la fuerza de roce del aire por la trayectoria completa, desde el inicio hasta el final. En la parte C, respecto al caso donde se considera el roce del aire, comente sobre la posibilidad de la limitación de utilizar el modelo. En la parte C le están diciendo que podría ser, que algo está fallando, puede que no, puede que sí, pero sobre todo queremos escuchar su opinión de si es que se ve limitada la posibilidad de usar el modelo que hemos visto en clase en 2 dimensiones, por efecto del roce. Y la parte D, respecto al momentum lineal del proyectil simulado, indique si se conserva o no se conserva en cada uno de los lanzamientos. Y eso es todo lo de la parte A. ¿Alguna duda hasta acá con la parte A? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No entendí muy bien en la parte C, más bien hay que decir las dificultades de medir la, la conservación de energía. Le están O preguntando en analicemos. la parte C si en el caso que en el del lanzamiento, mira, aquí lo vamos a leer bien tranquilo, dice parte C. Respecto al caso donde utilizó el roce, solamente céntrese en la segunda tabla, en el segundo experimento, nada más le están diciendo. Comente la posibilidad de que su observación o su forma de calcular, si tuvo limitaciones o tuvo problemas de utilizar el modelo vectorial geométrico. Eso le están preguntando a usted. Cuando usted hizo el cálculo del modelo geométrico, porque acuérdense que todo lo que están viendo en cátedra se utiliza, por lo tanto tienen que utilizar el modelo. Y le están preguntando, en el caso del roce, ¿tuvo algún problema en utilizar el modelo? Y diga cuáles y por qué. Y trate de justificar. Eso. Ya, gracias. ¿Ya? Parte B, que es otro experimento. Ahora sobre momentum lineal. Y sobre todo choque en una dimensión. Nos piden que abramos una simulación que es nueva, por lo cual se las voy a mostrar, que es esta que está acá. Y nos piden que de las 4 opciones escojamos lo que es exploración en 1D. ¿Ya? Entonces utilizamos, en la parte derecha, en ese recuadro plomo, podemos hacer que muestre los vectores verdes como de velocidad de cada una de las bolitas. Podemos mover las bolitas. El momentum, el centro de masa entre ese que todavía no hemos hablado del centro de masa, no lo utilicen. La energía cinética, valores de velocidad y momentum. Y el último es el borde reflejado. ¿Qué significa? Voy a hacer andar esto, las pelotas van a chocar, y el borde reflejado, cuando tocan la pared, rebotan. Si no estuviera el borde reflejado, la única opción que va a hacer es que siguen de largo. Si pongo velocidad, apunta a la dirección del vector de la velocidad. Pueden tomar la punta de la velocidad para variar su valor. ¿Cómo saber qué valor tiene? Hay un botoncito en la parte izquierda inferior donde dice More Data, más información, más data. Y ahí aparece el valor de la velocidad y la posición. ¿Ya? Podemos hacer que vaya más rápido, que vaya más lento.
Podemos poner el valor de la elasticidad, con 100% de elasticidad, 0% de elasticidad, ¿ya? Y esos valores. Entonces, en esa simulación, vamos a seleccionar lo que yo les mostré en la exploración 1D, ¿ya? No otra, después en su tiempo libre si quieren pueden jugar con la otra experiencia, para controlar la simulación en este caso. ¿En qué consiste? Ubique, y esto se me olvidó, ¿cómo poner más bolitas? Ahí dice, al lado del recuadro de la imagen, dice el número de bolitas que podemos agregar, ¿ya? Más de una o menos de una, haciendo reflexión. Vamos a poner un poco más de velocidad, ponerle emoción. Y ahí estaría la animación, ¿ya? Puede ser que a mí se me ve pegado, pero yo lo estoy viendo bien, sino que cuando estoy transfiriendo ese dato se ve más lento. En esta experiencia tienen que poner 3 esferas separadas en el eje X. Tomen un eje, ahí el eje que está en el recuadro, y ponen una acá, una por acá y una por acá. Donde las posiciones son X1, X2 y X3, donde X1 es menor que X2 y X3. ¿Ya? Cuyas masas, y aquí tomen atención, cuyas masas estén en la siguiente relación. M1 es a M2 como es a M3, como 1, 3, 2. Esa es la relación. Este curso tiene como prerequisito igual las matemáticas, por lo cual sí tienen que saber proporciones, que es la primera parte de cuando usted entra a la universidad. Y también lo vieron también en Física 100. Las relaciones entre valores. ¿Qué quiere decir? Como ejemplo, que la masa 1 podría tener valor 1, el M2 tendría valor 3 y el M3 tendría valor 2 y siguen esa misma proporción. 1 es a 3 como 3 es a 2. Por lo cual, como esta es la más simple, no pueden utilizar esta en este grupo, ¿ya? Porque si no, todos la van a utilizar y ante la duda prefiero que inventen uno. Podrían perfectamente usar 1,5 y ahí inventar los números que corresponden. 1,2. Exactamente da igual, pero para que no tengan los mismos valores y no tengan los mismos resultados. Para que haya diversidad. ¿Ya? Ahora, cuando pongan las bolitas entonces acá, acá y acá, con esas proporciones de esa masa, solamente, y ahí dice, solamente le va a dar velocidad a M1. Solamente a M1 le da velocidad y que esa velocidad vaya en dirección a las otras dos, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Y deja correr el experimento, considerando que sea elástico, eso es lo más importante también, que el choque sea elástico, 100% de elasticidad. Y llena la tabla. La masa de M1, ¿cuánto vale? M2, no pongan M1, M2, M3, sino que pongan el valor. Vamos a suponer que es 132. El momentum inicial, antes del choque, aquí tienen que poner, acuérdense, las unidades, en los recuadros, y ponen el momento inicial de cada uno. ¿Por qué dice inicial? Porque es antes del choque, ya por cátedra deberían entender que siempre les interesa el inicial y el final del momentum, igual que energía. Pero después esta pelota va a tocar acá. Entonces aquí va a haber un después de un choque. Y aquí pone el momentum después del primer choque. Y puede ser que después estas bolas vuelvan a chocar, un segundo choque. Y en cada uno de ellos pone el cálculo del momentum. ¿Cómo se calcula? Se los dije al principio. El momentum es masa por velocidad. Ya tiene la masa, simplemente tiene que saber la velocidad antes del choque, después del primero y después del segundo. Que lo tiene en la simulación. La simulación le da el valor de la velocidad. Pone pausa, toma los datos. Deja correr el video, pone pausa y va tomando los datos. Y con eso calcula los momentos. Y también con las velocidades puede calcular la energía cinética antes del primero, después del primer choque y después del segundo choque de cada una de las bolitas. Y eso es todo. Nada más. Recordando poner las unidades correspondientes en cada tabla.
¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Segunda parte. Profe, ¿Sí? eh, cuando uno coloca more data en la simulación, arroja también el momentum, no se puede ocupar ese, tiene que llevarse de modo cálculo. Da igual. De verdad, es simplemente multiplicar masa por velocidad. Entonces, no es un cálculo tan grande, pueden usar ese. Ya, De listo. verdad, no. Podrían corroborar, así como por miedo. Yo, si fuese estudiante, yo por lo menos corroboraría así. Bueno, eso Si es. da el mismo. Ni si ya da el mismo, ya le doy confianza y ya noto el que me da el valor de la simulación. Ya. Pero ante la duda, uno tiene que confiar. Entonces, el segundo, partamos ahora con la siguiente, si no hay más dudas. En la parte 12 nos dice que hay que hacer exactamente lo mismo, pero con este otro experimento. Volver a tomar 3 bolitas que tengan nuevamente posiciones como la original, que tengan las mismas proporciones, que la primera masa apunta hacia las dos. La diferencia entre la 10 y la 12 es que la 12 es completamente inelástico, con elasticidad cero, por eso está en negrillas. El anterior era elástico y este es inelástico. Y vuelve a ser todo, a llenar esta nueva tabla. Dato adicional, por si acaso. Aunque no se los pidan, saquen pantallazo. ¿Ya? Yo siempre he dicho que es bueno para que respalden los datos, siempre. Aunque no se los pidan, ya a esta altura deberían acostumbrarse. ¿Ya? Hacer un buen informe aunque no sea un informe, una buena experiencia de laboratorio. Saquen un pantallazo al inicio del choque, después del primero y después del segundo. Y si se pueden ver los datos que da el computador, mejor todavía, porque así respaldan que realmente lo hicieron. ¿Ya? Por lo menos para que aprendan, ya sean así, aunque no se los pida. 14. Conteste. Para cada simulación, para cada una de las dos tablas, con elasticidad y inelástico y elástico, indique las diferencias y las similitudes del comportamiento del momentum. Antes del choque, ¿qué está diciendo? Compare el elástico y el inelástico, pero antes del choque. ¿Y qué tiene que comparar? El momentum lineal. Diga si son iguales, diga si son distintos y por qué. Después, parte B. En cada simulación, indique las diferencias o las similitudes, comparar la energía cinética antes del choque. Antes del primer choque, comparar la energía cinética. ¿Ya? Después, explique las posibilidades o causas de la conservación o la no conservación, variación, del momento lineal y de la energía. ¿Ya? Otra cosa, fíjense bien. En la A y en la B solamente les piden antes del choque, antes los choques. Es antes los choques. Hágalo también para antes del choque, después del primero y después del segundo. Vean la variación, si hay variación o no hay variación en cada uno. Hagan una comparación de experimento 1, experimento 2, momentum, 1 antes del choque, o 0 antes del choque, después del primer choque y después del segundo. Y comparen los momentum y digan si son iguales o no son iguales. Y digan por qué. Y hagan lo mismo con la energía. Pueden hacerlo hasta con una tabla. Después, explique las posibles causas de esa conservación, ya se los dije. Y el último, explique las diferencias y similitudes de este experimento de la parte B en comparación a la parte A. ¿Hay algo que tengan igual? ¿Hay algo que no tengan igual? ¿Qué concepto estaríamos hablando? Y eso es todo. ¿Alguna duda? Entonces, voy a dejar de grabar
y los voy a